Y en este día quiero compartir con ustedes 5 capítulos de Primera Crónicas. Pero quiero meditar en estos 5 capítulos por una razón muy sencilla. Porque estos 5 capítulos nos dan una perspectiva muy clara, muy bíblica de la organización del templo y el orden del templo, pero también nos da una perspectiva del orden y la organización de la iglesia. Estos 5 capítulos fueron escritos a la segunda o tercera generación que había vuelto del cautiverio. Y durante ese tiempo había conflictos, había caos en Israel. Y algunos estaban preguntándose por qué las promesas que habían sido hechas no habían sido cumplidas, no se habían cumplido. El escritor de crónicas, el cronista, les está escribiendo para darles esperanza de que Dios es fiel y que debían confiar en Él en cualquier circunstancia y que Él estaba llevando a cabo un plan que ciertamente y sin lugar a dudas se iba a cumplir. Quiero brevemente resumir los 2 capítulos anteriores, el capítulo 21 y el capítulo 22. El 21, Dios elige a Jerusalén como el lugar donde se iba a construir el templo. Y en el capítulo siguiente, en el 22, Dios no permite que David construya el templo, porque su hijo Salomón iba a ser el designado por Dios para hacerlo. Ahora, el capítulo 23, versos 1 y 2, nos dice que David ya estaba viejo y nombra a Salomón como rey de Israel. Y para ello reúne a los principales, a los sacerdotes, a los levitas, y para hacer este paso del reinado. En el capítulo 28, 5 capítulos más adelante, en el verso 1, se describe una situación muy similar. David reunió en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, etcétera, etcétera, etcétera. Y quiero decirles que entre el capítulo 23, versos 1 al 2 y el 28, 1, es donde ocurre toda la organización y el orden del templo. El capítulo 23 se enfoca en la organización general del templo. En el capítulo 22 se enfoca particularmente en los sacerdotes. En el capítulo 25 habla de los músicos y los cantores. Miren, hermanos de la alabanza, un capítulo de las Escrituras dedicado a ustedes. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! El capítulo 26 habla de los porteros y los oficiales. Hermanos Ujieres, qué privilegio, un capítulo de las Escrituras dedicado a ustedes. Y finalmente en el 27, los principales de Israel. Entonces, 23, organización general. 24, los sacerdotes. 25, los músicos y cantores. El 26, los porteros y los oficiales. Y el 27, los príncipes de Israel. Ahora, David organizó los distintos trabajos de los levitas para que todo funcione en orden, pero no fue David específicamente quien eligió a la tribu de Leví para que ejerciera esas funciones. Fue Moisés. Moisés fue el que lo organizó porque en ese tiempo el tabernáculo era móvil. El pueblo de Israel había salido de Egipto, estaba en el desierto y cuando se detenían en algún lugar para descansar, entonces armaban el tabernáculo, lo ponían todo en su lugar y cuando partían, lo desarmaban, guardaban los utensilios y seguían adelante hasta el próximo lugar donde se detuvieran.
Ellos estaban en el desierto, camino a la tierra prometida, esa tierra donde Dios les prometió que iba a ser el lugar donde ellos iban a establecerse, ese lugar donde fluía leche y miel. David organiza sus funciones nuevamente porque ahora el tabernáculo, el templo, iba a ser fijo. Las funciones de armar y desarmar y guardar y desguardar las cosas del templo ya no eran necesarias, porque el templo ahora iba a estar construido en Jerusalén y iba a ser fijo. Entonces no necesitaban cumplirse todas esas funciones que tenían antes. Entonces, David da un plan de organizar nuevamente a los levitas en nuevas funciones. Había un cambio radical, drástico, en las funciones de los levitas una vez que el templo estaba en Jerusalén. En el capítulo 23, verso 6, David repartió a los levitas siguiendo el orden de los hijos de Leví. Leví tuvo 3 hijos, Gersón, Coat y Merari. Y de estas 3 familias, Gersón, Coat y Merari, salieron todos los levitas que iban a servir en el templo. Vamos a ver una porción en los versos 27 y 32 al 32. Y dice así las Escrituras: así que conforme a las últimas palabras de David, se hizo la cuenta de los hijos de Leví, de 20 años para arriba. Estos estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para el servicio en la casa de Jehová. Primera cosa interesante, estaban todos bajo las órdenes de Aarón. ¿Para qué? Para el servicio en la casa de Jehová. 2 cosas importantes. Y sigue describiendo todas esas actividades que iban a ser efectuadas en servicio en la casa de Jehová. En los atrios, en las cámaras, en la purificación de toda cosa santificada y en lo demás de la obra del ministerio de la casa de Dios. Asimismo tenían a su cargo los panes de la proposición, la flor de harina para el sacrificio, las hojuelas sin levadura, las ofrendas preparadas en sartén y las cocidas y todos los pesos y medidas. Tenían asimismo que asistir todos los días por la mañana y por la tarde para dar gracias y tributar alabanzas a Jehová. También tenían que ofrecer todos los holocaustos a Jehová los sábados, lunas nuevas, fiestas solemnes, continuamente delante de Jehová, según su número y de acuerdo con su rito. Tenían además el cargo del cuidado del tabernáculo de reunión y del santuario, bajo las órdenes de los hijos de Aarón, sus hermanos, en el ministerio de la casa de Jehová.